Todos levantaron la mano, uno por uno. Y en cuestión de segundos, ella se quedó completamente sola frente a toda la sala. Pero justo cuando iban a expulsarla, una sola pregunta lo cambió todo. Y dejó al consejo sin palabras. Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? La lluvia resbalaba suavemente sobre los cristales del edificio en el barrio de Salamanca, trazando líneas finas que distorsionaban la vista de Madrid. Dentro de la sala de reuniones, el aire era distinto, seco, tenso, contenido. Nadie hablaba, pero todo parecía ya decidido. Marina Castillo estaba sentada al final de la mesa, con las manos apoyadas sobre una carpeta gris, que alguien había deslizado hacia ella unos segundos antes. No la había abierto. No todavía. Frente a ella, Alejandro Ruiz permanecía de pie, impecable en su traje oscuro. Su voz había llenado la sala minutos antes con cifras, gráficos y conclusiones que parecían irrefutables. Ahora guardaba silencio, como si cualquier palabra adicional resultara innecesaria, uno por uno. Los miembros del consejo habían levantado la mano, ninguno a su favor. Marina no miró inmediatamente a nadie. Había aprendido, con los años, que en los momentos decisivos no hacía falta reaccionar deprisa. Escuchó el leve zumbido del sistema de ventilación, el roce de una pluma sobre el papel, el sonido distante de un coche pasando en la calle. Todo seguía igual, excepto su lugar en aquella sala. Dolores Vargas evitaba su mirada, fingiendo revisar unas notas que no estaba leyendo. Fernando Ibáñez mantenía la vista fija en su tableta, como si las cifras pudieran protegerlo de la incomodidad. Ricardo Gómez, el abogado, tenía las manos entrelazadas, inmóvil, con una tensión que apenas lograba disimular. Y luego estaba Clara Molina, sentada a la derecha de Alejandro, con una postura elegante. Observaba sin intervenir. No sonreía abiertamente, pero había algo en la comisura de sus labios, en la forma en que sostenía la mirada, que dejaba claro que no estaba sorprendida. Nada de aquello era improvisado. Marina lo comprendió con una claridad inesperada. No dolía como había imaginado. Era una sensación fría, casi limpia. Aquella reunión no había sido convocada para debatir, solo para confirmar algo que ya estaba decidido. Alejandro dio un pequeño paso hacia la mesa. Procederemos a formalizar la decisión, dijo con voz firme, sin mirarla directamente. Una vez firmada el acta, la dirección estratégica pasará a una nueva etapa. No pronunció el nombre, pero no hacía falta. Clara inclinó ligeramente la cabeza, como si aquel gesto bastara para aceptar algo que ya consideraba suyo. Durante un instante, Marina recordó otra sala, muchos años atrás. No era tan elegante, ni tan silenciosa. Había cajas en las esquinas, cables sueltos y una mesa demasiado pequeña para todo lo que imaginaban entonces. Alejandro reía más en aquella época. Y ella también. Habían construido todo desde cero. El recuerdo pasó como una sombra breve, suficiente para recordarle lo que estaba en juego, y lo que ya había perdido. La secretaria del consejo aclaró la voz. La resolución será efectiva hoy a las 18 horas. Anunció con un tono cuidadosamente neutral. Necesitamos la firma para cerrar el acta. La pluma descansaba sobre el documento, perfectamente alineada. Marina bajó la mirada hacia la carpeta gris. Podía sentir el peso de ese gesto. Abrirla. Firmar. Levantarse. Desaparecer de la historia que ella misma había ayudado a construir. Pero algo no encajaba. No era emoción, ni orgullo. Era una pequeña fisura en la lógica de todo aquello. Un detalle que llevaba semanas creciendo. Silencioso pero constante. Levantó la vista, esta vez sin prisa. «¿Antes de firmar?», dijo, sin elevar la voz. «Me gustaría pedir un minuto». Alejandro esbozó una sonrisa breve,
casi condescendiente. No creo que sea necesario alargar esto. Marina. Ella no respondió de inmediato. Sus dedos seguían apoyados sobre la carpeta cerrada. No es una defensa, añadió. Es solo una duda. Ricardo levantó ligeramente la cabeza. Fernando dejó de deslizar el dedo por la pantalla. Incluso Dolores pareció detenerse. Una pausa mínima, pero suficiente para alterar el ritmo de la sala. Clara giró la pluma entre los dedos, con un gesto que pretendía ser casual. ¿Qué tipo de duda?, preguntó. Marina sostuvo su mirada un segundo, sin hostilidad, pero sin ceder. Una duda sencilla, respondió. El sonido de la lluvia contra el cristal volvió a hacerse presente, más marcado, como si el exterior insistiera en entrar. Marina apoyó suavemente la palma de la mano sobre la carpeta, pero no la abrió. Y en ese instante, sin que nadie lo dijera en voz alta, algo empezó a cambiar. Marina no abrió la carpeta aquella mañana, pero su mente ya no estaba en la sala. Retrocedía, con una claridad incómoda, a semanas atrás, a un detalle tan pequeño que casi había pasado desapercibido. Era una tarde tranquila en la oficina. La mayoría del equipo ya se había marchado, y las luces del pasillo se reflejaban en los cristales, dejando una sensación de vacío que a Marina nunca le molestaba. Era, de hecho, su momento para revisar números con calma. Fue entonces cuando encontró la factura. Estaba doblada dentro de una carpeta que no le correspondía. 4 páginas simples, sin informe, sin gráficos, sin conclusiones. Solo una cifra destacaba en el centro. 109.000 euros. El nombre del proveedor le resultó desconocido. Molina Consulting. Marina frunció el ceño. No recordaba haber aprobado ningún proyecto con esa empresa, ni haber visto propuestas previas. En Nova Belleza, cada gasto relevante seguía un proceso claro. Siempre había sido así. Tomó la factura y se levantó. El despacho de Alejandro estaba iluminado. No le sorprendió. Últimamente, él pasaba más tiempo allí que en casa. ¿Tienes un momento?, preguntó al entrar. Alejandro levantó la vista apenas un segundo. Depende. Marina dejó la factura sobre la mesa. ¿Qué es esto? Él la miró con calma, demasiado rápido para parecer natural. Tomó el documento, lo observó un instante y lo dejó a un lado. Un proyecto de reposicionamiento. Nada relevante. La respuesta fue inmediata. No hay informe, insistió Marina. Ni propuesta previa, ni aprobación del comité. Alejandro suspiró. No todo tiene que pasar por 10 manos, respondió. A veces hay que actuar. Marina guardó silencio. Había escuchado ese tono antes. No era discusión, era cierre. ¿Quién recomendó la empresa? Una pausa breve. Clara. Tiene buenos contactos. El nombre quedó suspendido entre ellos. Marina asintió, aunque algo no encajaba. No era desconfianza directa. Era una sensación más sutil, como si una pieza no perteneciera al mismo puzzle. Esa noche, al volver a casa, encontró a Alejandro revisando el teléfono en el sofá. La televisión encendida, sin sonido. ¿Todo bien?, preguntó él, sin mirarla. Sí, no añadió nada más. Pero no fue la última factura. En los días siguientes aparecieron otras. Distintos conceptos. Estudio de mercado, evaluación de marca, asesoría estratégica. Todas con el mismo proveedor. Y cifras cuidadosamente calculadas. Lo bastante altas para afectar al presupuesto, pero lo bastante bajas para evitar aprobación directa. Marina empezó a revisar los registros con más atención. Horas frente a la pantalla, cruzando fechas, autorizaciones, movimientos. Cuanto más avanzaba, más claro se volvía el patrón. No era un error,
Era un sistema. Una tarde decidió hablar con Clara. La encontró en la zona de descanso, café en mano, conversando con el equipo. Al verla, Clara sonrió con naturalidad. Marina, justo hablábamos de la próxima campaña. Necesito un momento. Clara asintió y se apartó. Sobre Molina Consulting, dijo Marina. Quiero ver los entregables. La sonrisa se mantuvo, pero los ojos cambiaron. Son documentos internos, explicó. Estamos en una fase sensible. Formo parte de la dirección estratégica, respondió Marina. Necesito esa información. Clara inclinó la cabeza. Alejandro prefiere centralizar esos informes por ahora, para evitar interpretaciones prematuras. Aquella respuesta fue más clara que cualquier negativa. Marina la observó unos segundos. Entiendo, pero no lo entendía. Esa misma noche, sola en su estudio, abrió los registros financieros de los últimos meses. La pantalla iluminaba la habitación mientras la ciudad seguía su ritmo al otro lado de la ventana. Sumó las cifras. 1 vez, 2, 3. El resultado no cambió. Casi 1 millón de euros. Marina se recostó en la silla, sin apartar la mirada. No sintió miedo ni rabia inmediata. Solo una certeza creciente, pesada. Aquello no era una decisión arriesgada. Era algo más grave. Apagó la pantalla, dejando la habitación en penumbra. Y por primera vez en mucho tiempo, no pensó en la empresa, sino en la persona con la que la había construido. Algo no cuadraba, y ya no podía fingir que no lo veía. Cuanto más observaba a Marina, más evidente se volvía algo que no podía explicar en voz alta. No era solo una serie de cifras mal organizadas. Era la sensación persistente de que alguien estaba moviendo piezas fuera de su alcance. Y poco a poco, empezó a quedarse sola. Las reuniones cambiaron sin previo aviso. Al principio fue sutil. Una invitación que no llegó. Un informe ya cerrado. Una decisión tomada por urgencia. Nada grave por separado, pero suficiente para alterar el equilibrio que siempre había definido su trabajo. Una mañana, al llegar, encontró la sala de estrategia ocupada. Desde el pasillo, vio a tía Alejandro al frente de la mesa, hablando con el equipo. Clara estaba a su derecha, tomando notas, interviniendo con una naturalidad que no parecía reciente. Marina se detuvo unos segundos. Nadie la había avisado. Cuando abrió la puerta, las conversaciones se interrumpieron apenas un instante. No fue incómodo, fue automático, como si su presencia ya no cambiara nada. No sabía que había reunión, dijo con calma. Alejandro no se levantó. Es algo rápido. No queríamos interrumpirte. Marina asintió, aunque sabía que no era cierto. Durante años, nada estratégico se decidía sin ella. Clara sonrió. Estamos revisando algunos ajustes en comunicación. Nada definitivo. Pero las pantallas ya mostraban decisiones cerradas. Marina no discutió. No allí. Se retiró con la misma calma, cerrando la puerta sin ruido. En el pasillo, la reunión continuó como si nunca hubiera estado. Ese fue el primer día en que sintió que algo había cambiado. Los días siguientes lo confirmaron. Algunos empleados evitaban cruzarse con ella. Otros respondían con frases breves. Nadie la enfrentaba. Pero la distancia se había instalado en los gestos. Miradas esquivas, conversaciones interrumpidas, decisiones que llegaban tarde. Una tarde, en un pequeño café cerca de la oficina. Marina se sentó frente a Ricardo Gómez. El lugar era tranquilo, con pocas mesas y el aroma constante de café. Afuera, la lluvia volvía a caer sobre Madrid, marcando un ritmo lento. Ricardo removía su taza sin beber. Necesito preguntarte algo, dijo Marina. Él levantó la vista. Depende. Marina no sonrió.
Las autorizaciones de Molina Consulting han seguido el proceso legal habitual. Ricardo dudó. Lo justo. He recibido contratos ya firmados, dijo. No todos, pero algunos. ¿Firmados por quién? Por el sistema. La respuesta era correcta. Y vacía. Marina apoyó las manos sobre la mesa. Necesito saber si esas firmas son legítimas. Ricardo bajó la mirada. No puedo afirmarlo, respondió. Pero hay inconsistencias. ¿Qué tipo? Otra pausa. Firmas en días sin reunión, horarios poco habituales y accesos desde ubicaciones que no coinciden con los usuarios. Marina escuchó sin interrumpir. ¿Crees que han sido manipuladas? Ricardo no respondió directamente. Creo que deberías tener cuidado, dijo. Esto ya no es solo financiero. La frase quedó suspendida entre ambos. Marina asintió. No necesitaba más. Al salir del café, caminó unos metros bajo la lluvia sin abrir el paraguas. No era descuido. Era necesidad de sentir algo real. De vuelta en la oficina, accedió a uno de los registros que aún podía consultar. Revisó las autorizaciones, comparó fechas, y entonces lo vio. Una firma atribuida a Dolores Vargas, en un día en el que, según el calendario, ni siquiera estaba en Madrid. Marina se quedó inmóvil. No era una sospecha, era una prueba. Sintió como algo dentro de ella terminaba de encajar. Todas las piezas dispersas empezaban a formar una estructura clara, demasiado clara. Apagó el monitor sin prisa. La oficina estaba casi vacía. Las luces se reflejaban en los cristales, devolviéndole su propia imagen. Tranquila, firme, distinta. Ya no estaba intentando entender. Ahora sabía que alguien había construido todo aquello con intención. Y también sabía que, si las firmas eran falsas, entonces no era solo una cuestión de dinero. Alguien estaba utilizando al consejo. La lluvia seguía cayendo sobre Madrid cuando Marina volvió al presente. La sala de reuniones parecía exactamente igual que unos minutos antes, pero ya no se sentía igual. Había algo distinto en el aire, una tensión más densa, como si todos intuyeran que la escena aún no había terminado. Marina levantó ligeramente la mirada. «Solo necesito un minuto», repitió con calma. Alejandro apoyó una mano sobre el respaldo de la silla, observándola con una mezcla de impaciencia y seguridad. «Adelante», dijo finalmente. «Pero te pido que seas breve». Marina asintió. No se levantó de inmediato. Primero deslizó suavemente la carpeta unos centímetros hacia un lado, marcando con ese gesto que no iba a firmar todavía. Luego tomó el mando de la presentación que descansaba sobre la mesa. El cambio en la pantalla fue simple, demasiado simple. Ya no había gráficos ni proyecciones cuidadosamente construidas, solo una tabla limpia, con fechas y cifras alineadas con precisión. 9 transferencias. Mismo concepto. Ligeras variaciones en el nombre del servicio. Mismo destinatario. Un murmullo casi imperceptible recorrió la mesa. «Antes de que firmemos», dijo Marina, sin elevar la voz. «Me gustaría que alguien me ayudara a entender esto». Se hizo un breve silencio. ¿Quién aprobó estos pagos? La pregunta quedó suspendida en el aire. Fernando fue el primero en reaccionar. Frunció el ceño y acercó su tableta, revisando los documentos con rapidez. Dolores hojeó el dossier que tenía delante, buscando alguna referencia que justificara las cifras. Nadie respondió. Alejandro dio un paso hacia la pantalla. «Ese punto ya ha sido revisado», intervino. «Son actuaciones autorizadas bajo un procedimiento extraordinario». Marina no lo contradijo, no todavía. «Entiendo», respondió. «Entonces será fácil identificar la aprobación». Su mirada recorrió la mesa, deteniéndose apenas un instante en cada rostro. No buscaba culpables, solo esperaba una respuesta. Fernando levantó la vista. «Estos importes», dijo.
Deberían haber pasado por el comité financiero. Dolores asintió lentamente. Y también requerirían declaración de conflicto de interés si superan cierto umbral acumulado. El murmullo creció. Más definido esta vez. Alejandro cruzó los brazos. He asumido personalmente esas decisiones, dijo con firmeza. La situación lo requería. Marina inclinó levemente la cabeza. ¿Por eso están divididos?, preguntó. El silencio que siguió fue más pesado que los anteriores. ¿Divididos?, repitió Clara, con una sonrisa que empezaba a tensarse. Marina señaló la pantalla. Cantidades casi idénticas, explicó. Todas justo por debajo del límite que obliga a someterlas a votación. Las palabras no eran acusaciones, eran observaciones. Y precisamente por eso resultaban más difíciles de negar. Ricardo dejó de mirar sus manos y fijó la vista en los números. Eso no es habitual, admitió en voz baja. Al menos, no dentro del protocolo estándar. Clara se inclinó ligeramente hacia adelante. Se trataba de actuaciones confidenciales, intervino. Estudios sensibles que no podían circular libremente. Marina giró el rostro hacia ella. Entonces quizá puedas aclararlo, dijo con tranquilidad. ¿Quién presentó la propuesta inicial? Clara parpadeó. Apenas un instante. No lo recuerdo con exactitud, respondió. Puede que compras o alguna agencia externa. Su voz perdió firmeza a medida que avanzaba la frase. Fernando dejó la tableta sobre la mesa. Quiero ver los entregables, dijo. La secretaria revisó rápidamente los documentos. No están incluidos en el expediente de la reunión. Ese detalle provocó un cambio visible en varias miradas. Dolores respiró hondo. ¿Cuál es el importe total?, preguntó. Marina presionó un botón. La última fila de la tabla se amplió en la pantalla. 986.000 euros. El murmullo ya no era contenido. Alejandro avanzó un paso. Esto es una interpretación interesada, afirmó. Son gastos legítimos. Marina no reaccionó al tono. Durante el mismo periodo, añadió, el beneficio operativo cayó casi en la misma cantidad. Fernando levantó la vista de golpe. La coincidencia no era un argumento emocional. Era un dato. Necesito ver las fechas de autorización, dijo. Marina mostró una nueva columna. Algunas fechas destacaban por sí solas. Días sin reuniones, horarios inusuales. Dolores se quedó inmóvil. Esta firma es mía, dijo lentamente, pero ese día yo estaba fuera de Madrid. El silencio que siguió fue distinto a todos los anteriores. No era duda, era el inicio de algo más profundo. Alejandro abrió la boca para responder, pero esta vez no lo hizo de inmediato. Clara dejó de girar la pluma entre los dedos. Ricardo observaba la pantalla sin moverse. Y Marina, sin levantar la voz, comprendió que no necesitaba decir nada más, porque la pregunta ya había hecho su trabajo. Y la respuesta estaba empezando a aparecer sola. La tensión en la sala ya no podía ocultarse. Lo que había comenzado como una simple pregunta se había convertido en algo mucho más difícil de contener. Las miradas ya no evitaban a Marina. Ahora buscaban respuestas. Y, por primera vez, no estaban en Alejandro. Marina no se apresuró. Sabía que ese momento no necesitaba velocidad, sino precisión. Hay algo más que deberíamos ver, dijo con calma. Cambió la diapositiva. La nueva imagen era aún más sencilla. Un documento oficial, ampliado lo suficiente para que todos pudieran leerlo con claridad. Registro mercantil, explicó. Molina Consulting. Ricardo se inclinó hacia adelante, ajustando ligeramente sus gafas. Fecha de constitución, murmuró. Marina completó la frase sin alterar el tono. 11 días antes del primer pago. Un murmullo más fuerte recorrió la mesa.
Ya no era discreto. Fernando dejó de disimular su incomodidad. ¿11 días? Repitió. Eso no es un proveedor. Es una improvisación. Dolores negó lentamente con la cabeza, visiblemente afectada. O algo peor. Alejandro intervino de inmediato, con una firmeza que buscaba recuperar el control. Muchas empresas comienzan sin estructura completa, dijo. Eso no prueba nada. Pero su voz ya no tenía la misma autoridad de antes. Marina no lo enfrentó. No directamente. Sin empleados registrados, continuó. Sin historial comercial, sin una actividad verificable. Cada palabra caía con precisión, sin necesidad de elevar el tono. Clara cruzó los brazos, tensando la mandíbula. Eso no demuestra nada, respondió. Hay consultoras que trabajan de forma externa. Marina giró la mirada hacia ella, sin agresividad. Entonces quizá puedas explicarlo. Un nuevo documento apareció en pantalla. Un nombre. Diego Molina. El silencio fue inmediato, casi violento. Clara parpadeó. Apenas perceptible. Administrador único, añadió Marina, de la empresa que ha recibido casi 1 millón de euros en 4 meses. Fernando apoyó ambas manos sobre la mesa. ¿Lo conoces?, preguntó, sin apartar la mirada. No, respondió Clara demasiado rápido. Esa rapidez la traicionó. Marina dejó pasar un segundo. Solo uno. Secretaría. ¿Puedes abrir el expediente de recursos humanos de Clara? Eso no es necesario, intervino Alejandro. Ahora sin disimular la tensión. Ricardo habló. Firme por primera vez. Sí lo es. Estamos ante un posible conflicto de interés. La secretaria dudó, pero obedeció. El documento apareció en pantalla. Simple, directo, contacto de emergencia. Nombre: Diego Molina. Relación: hermano. El silencio que siguió no se parecía a ninguno anterior. Era un punto de no retorno. Clara bajó ligeramente la mirada. Sus manos, hasta entonces firmes, quedaron inmóviles. No tiene nada que ver con... intentó decir. Tiene todo que ver, la interrumpió Fernando. Esta vez sin suavizar el tono. Dolores apartó lentamente el documento de destitución, como si ya no quisiera ni tocarlo. Esto cambia completamente la situación. Alejandro avanzó un paso. Están sacando conclusiones precipitadas, dijo, más tenso. No hay pruebas de irregularidad. Marina no reaccionó al ataque. Las fechas, añadió. Los pagos. Las firmas. Mostró una nueva columna. Autorizaciones registradas en días sin reunión. Firmas en ubicaciones que no coinciden con los miembros del consejo. Ricardo observó con atención. Eso no puede ignorarse, dijo. Podría tratarse de uso indebido de firmas digitales o de una suplantación. Fernando asintió. Quiero una auditoría forense inmediata. Dolores miró a los demás. Y la suspensión de esta votación. Alejandro apretó la mandíbula. El reglamento no permite cambiar votos una vez emitidos. Ricardo lo miró directamente. El acta aún no ha sido firmada. Esa frase cambió todo. Un silencio breve. Y luego la primera grieta. Retiro mi voto, dijo Dolores. Fernando la siguió. Yo también. Las miradas comenzaron a cruzarse. Nadie quería sostener una decisión que ya no parecía segura. Clara permanecía inmóvil. Alejandro no habló, y en medio de ese cambio invisible pero irreversible, Marina se quedó en silencio. No había orgullo en su expresión. No había victoria. Solo una calma profunda. Y una tristeza que nadie más parecía notar. Porque la verdad había salido a la luz. Pero no había reconstruido nada. Solo había revelado lo que ya estaba roto.
La sala ya no era la misma, lo que minutos antes había parecido una decisión definitiva. Ahora se deshacía en silencios incómodos y miradas que evitaban encontrarse. Nadie hablaba con seguridad. Nadie parecía completamente convencido. Marina observó la escena sin moverse. Fernando tenía los dedos apoyados sobre la mesa, como si necesitara algo firme a lo que aferrarse. Dolores mantenía la vista fija en el documento que ya no quería firmar. Ricardo respiraba hondo, como si acabara de asumir una responsabilidad que había evitado durante demasiado tiempo. Clara había dejado de fingir serenidad. Su mirada se movía entre los rostros del consejo, buscando apoyo, pero no lo encontraba. Por primera vez desde que había entrado en aquella sala, parecía más pequeña. «Esto no puede seguir así», dijo Fernando finalmente. «Necesitamos una auditoría completa y suspender cualquier decisión hasta entonces», añadió Dolores. Ricardo asintió. «Es lo más prudente». La palabra prudente quedó suspendida en el aire, cargada de una ironía que nadie señaló. Alejandro permanecía de pie, inmóvil. Había perdido el control de la conversación, y lo sabía. «El reglamento es claro», dijo, intentando recuperar autoridad. «La votación ya se ha realizado». «El acta no está firmada», respondió Ricardo con calma. Ese detalle, tan técnico, fue suficiente. El silencio que siguió no fue de duda, sino de aceptación. «Quiero que conste que retiro mi voto», dijo Dolores. Fernando no dudó. «Yo también». Un consejero al fondo intercambió una mirada con otro y asintió lentamente. Nadie quería sostener una decisión construida sobre algo que ya no entendían. La unanimidad había desaparecido. Alejandro dejó escapar el aire, como si por primera vez no tuviera una respuesta preparada. Clara se inclinó hacia él, susurrando algo que nadie más escuchó, pero él no respondió, ni siquiera la miró. Ese gesto, pequeño, fue más revelador que cualquier palabra. Marina lo vio y comprendió. No era solo una traición, era algo más frío, más calculado. Alejandro no protegía a nadie, ni siquiera a quien había estado a su lado en ese juego. Si la situación lo exigía, también la dejaría caer. La reunión perdió forma. Las voces comenzaron a superponerse, propuestas, dudas, exigencias. La secretaria cerró el documento sin registrar la firma. Ricardo pidió asegurar los registros. Fernando hablaba de bloquear pagos. Dolores preguntaba cuántas autorizaciones llevaban su nombre. Todo ocurría al mismo tiempo y, sin embargo, Marina permanecía en silencio. No intervino. No añadió nada. No lo necesitaba. Recogió lentamente la carpeta gris y la dejó sobre la mesa, sin abrirla, como había hecho desde el principio. Luego se levantó. Nadie la detuvo. Caminó hacia la puerta con pasos tranquilos, sintiendo el peso de cada mirada que ahora sí la seguía. No había admiración. No todavía. Solo una mezcla de duda, respeto y algo de culpa. Antes de salir, se detuvo un instante. No para hablar, solo para mirar. Alejandro seguía de pie, pero ya no parecía el mismo. Su postura era la de alguien que aún no acepta haber perdido, pero empieza a entenderlo. Clara evitó cruzar su mirada. Marina no dijo nada. Abrió la puerta y salió al pasillo. El sonido de la sala quedó atrás, amortiguado, distante, fuera. El edificio estaba en silencio. La luz del atardecer se filtraba por los ventanales, mezclándose con la lluvia que aún caía sobre la ciudad. Marina avanzó unos pasos sin detenerse. Había protegido la verdad. Había detenido una mentira. Pero mientras caminaba, comprendió algo que no aparecía en ningún informe, en ninguna cifra, en ninguna votación.
No había recuperado lo que había perdido. La empresa ya no era la misma. Y su vida tampoco. Se detuvo frente a uno de los ventanales. Madrid seguía allí, indiferente, extendiéndose bajo la lluvia como si nada hubiera ocurrido. Marina apoyó suavemente la mano en el cristal. Por un instante, su reflejo le devolvió la mirada. Y por primera vez en toda la mañana, cerró los ojos. No era alivio. No era tristeza pura. Era algo más profundo. El final de una etapa. Y el comienzo de otra, que todavía no sabía cómo construir. Al final, la sala quedó atrás, pero lo que ocurrió en ella no desapareció con el silencio. Marina no ganó una batalla. Comprendió una verdad que había tardado demasiado en aceptar. Hay decisiones que salvan una empresa, pero al mismo tiempo revelan lo que ya se ha perdido en el camino. Mientras caminaba por aquel pasillo, con la ciudad extendiéndose bajo la lluvia, entendió que no se trataba solo de dinero, poder o traición, sino de aquello que una vez llamó familia. Personalmente, creo que historias como esta nos recuerdan algo muy real. En algún momento de la vida, todos enfrentamos elecciones que no se miden en cifras, sino en valores. Y aunque esta es una historia adaptada, refleja situaciones que muchas personas han vivido en silencio, donde la confianza se rompe y toca reconstruirse desde dentro. Porque, al final, el verdadero aprendizaje no está en descubrir quién tenía razón, sino en comprender que el amor, el perdón y la oportunidad de empezar de nuevo valen más que cualquier éxito material. Todos merecemos una segunda oportunidad, un lugar donde sentirnos seguros, y la posibilidad de construir un hogar basado en el respeto y la empatía. La vida, con el tiempo, siempre nos enseña que la bondad sincera puede cambiar destinos, incluso cuando todo parece perdido. Ahora, me gustaría saber tu opinión. Si esta historia te ha parecido valiosa, comenta 1. Si crees que se puede mejorar o tienes alguna reflexión, comenta 0. Quizás, mientras escuchabas esta historia, recordaste algo de tu propia vida, alguna decisión, alguna pérdida, o incluso una nueva oportunidad. Tómate un momento para pensar en ello. Y si este relato ha tocado tu corazón, te invito a seguir acompañándonos en este espacio, donde cada historia es también una forma de entendernos un poco mejor, como personas.